Y básicamente de lo que les quiero hablar es de la vida de éxito. ¿Cómo podemos vivir una vida exitosa? El éxito, obviamente, en el mundo tiene una definición distinta. Si preguntamos qué significa el éxito, muchos podrán decir que es fama, que es dinero, que es tener, en el caso de los hombres, un montón de mujeres. No, si es verdad, eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa el mundo de tener éxito. Tener el mejor auto, la mejor casa, visitar los lugares más famosos. La definición de éxito del cristianismo es distinta. Y debe ser distinta, no puede ser igual. No podemos tener los mismos parámetros que tiene el mundo. El éxito en el cristianismo no se basa en eso. Una gran cantidad de cristianos vive frustrado. Pero usted dirá, ¿cómo es posible que el cristianismo haya llegado a su vida y aún así vivan frustrados? La frustración significa ¿qué es la diferencia entre los logros y los anhelos? La expectativa. Cuando las expectativas son equivocadas, vamos a vivir frustrados. No podemos alcanzar el éxito si nuestras expectativas son equivocadas. El mundo nos enseña una expectativa distinta. Pero Dios nos dice que el éxito es vivir conforme a la razón que Dios nos ha creado. Independiente de la edad, de la educación, del estado civil, de la profesión, de los amigos que tengamos, seremos exitosos si vivimos de acuerdo a lo que Dios nos creó. Ese es el éxito del cristianismo. Ese es el éxito verdadero, el éxito real. El otro es una ilusión. Eclesiastés 12 y 13. Capítulo 12, versículo 13, perdón. Después del Señor Jesucristo no existe una persona más sabia que el rey Salomón, quien fue el que escribió el libro de Eclesiastés. Él fue un hombre multimillonario. Podría decirse que es el hombre que ha tenido más mujeres. Tenía la sabiduría para entender muchas cosas. Y él escribe al final de la carta, de la predicación de Eclesiastés, el predicador. Y así define un resumen de lo que es la vida. El fin de todo el discurso oído es este. Dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si hay alguien autorizado a decirnos cuál es el éxito, es el hombre más rico de la época, el hombre más inteligente después de Jesucristo, el hombre que lo conquistó todo, que lo tuvo todo. Pero aún así nos dice que el éxito en la vida se basa en dos cosas: temer a Dios y guardar sus mandamientos. El gran problema de la frustración de por qué no somos exitosos es simplemente porque la mayoría como cristianos nos quedamos en la primera. Si la puede poner de nuevo. Temer a Dios. Todos tememos a Dios, por algo nos acercamos a Él. No queremos ser destruidos, no nos queremos perder en el infierno. Así que por lo tanto, tememos a Dios. Y lo segundo, que es guardar sus mandamientos,
es donde empezamos a fallar. Seremos exitosos solo en los mandamientos que guardamos. La mayoría de nosotros somos exitosos en algunas áreas y en otras somos unos fracasados. Los mandamientos que rechazamos es en las áreas donde vamos a fracasar. Tenemos falta de éxito y nos equivocamos y pecamos. Y para lograr el éxito es algo muy difícil. Yo voy a definir los enemigos que usted tiene que enfrentar y yo también tengo que enfrentar. Esta predicación está dividida en 3 partes. La primera es, vamos a describir los enemigos que tenemos que enfrentar. Y el primero de los enemigos es la ignorancia propia y la ajena. Molesta la ignorancia ajena, pero la ignorancia propia nos destruye. Debemos prepararnos porque nadie puede hacer lo que no conoce. Hemos escuchado un montón de veces, es que nadie me enseñó a ser padre. Es cierto, pero es mi responsabilidad prepararme para ser un buen padre. Para saber criar a mis hijos, para saber disciplinarlos. Debemos aprender y prepararnos. El segundo enemigo es la irresponsabilidad propia y la ajena. Todos preferimos dejar de lado nuestra responsabilidad y que las tome otro. Total, siempre va a haber alguien que lo puede hacer. Es más fácil que otro se haga responsable. El tercer enemigo es la inmoralidad propia y la ajena. Cuando se juntan las dos, en el caso de los casados, hay adulterio. Y en el caso de los solteros, relaciones prematrimoniales. Y nadie está obligado a pecar. Simplemente pecamos porque nos gusta. Donde la inmoralidad ajena y la propia se junta, está la corrupción moral. Así que debemos tener cuidado. El cuarto enemigo es la insensibilidad propia y la ajena. Los seres exitosos, los hombres y mujeres exitosos, son sensibles. No son unos insensibles. Quinto, la acomodación. La acomodación propia y la ajena. Es dejar de avanzar. Es más cómodo no esforzarse. Es más cómodo quedarse como estoy. ¿Para qué me voy a mover? ¿Para qué voy a prepararme? Da lo mismo. Mejor me quedo aquí. Año tras año debemos luchar para sobresalir y subir y superar nuestro nivel de ignorancia. Todos ignoramos muchas cosas, así que por lo tanto nos convierte en ignorantes. Y debemos luchar para dejar de lado la ignorancia. Los sabios eligen lo que ignoran. Los sabios saben elegir qué ignorar. El ignorante no tiene idea. ¿Qué puede elegir? Lo ignora todo. Sexto, la inconsistencia propia y la ajena. Lo que se aplica a algún área de la vida no se aplica a otra. Podemos tomar muchos ejemplos, pero interpretamos la Biblia según nos acomode. Exigimos a otros lo que nosotros no hacemos. Y a veces está muy asociado con lo que cantamos. A veces cantamos sin creer lo que estamos cantando. Y a veces también pedimos cosas para mal utilizarlas. Dios a veces nos da recursos y nosotros los despilfarramos. Conversábamos hace unos miércoles atrás con el pastor José
Y decíamos, si una persona diezma y ofrenda constantemente, ¿puede tener problemas económicos? Por supuesto, si él malgasta el 90% que le queda, por supuesto que va a tener problemas económicos. Y le quiere exigir a Dios que le arregle su mal comportamiento. No podemos pedir cosas para malgastarlas. No podemos simplemente cantar por cantar. Debemos expresar verdades que creamos. Una de las canciones, hoy no la cantamos, dice, te amo más que a mi vida. ¿Usted verdaderamente ama a Dios más que a su vida? Si Dios le envía a Sierra Leona, donde hay un brote de ébola, con sus hijos, y la certeza más clara es que usted se muera porque va a contagiarse, ¿renunciaría a su trabajo? ¿Dejaría que sus hijos se mueran? Debemos tener cuidado cuando cantamos a Dios, porque de toda palabra que hemos hablado, Dios nos pedirá cuenta. Y ahí enlazamos el séptimo enemigo, que es la religiosidad propia y la ajena. Lo que pronunciamos. ¿Cómo vivimos? No solamente hablar, vivir. No es solamente estar acá. No es solamente parecer, sino que ser cristianos. El octavo enemigo es la espiritualización propia y la ajena. Es cuando la persona cree que su vida espiritual consiste en actos devocionales y no en cambios morales y estructurales. Mucha oración, oro todos los días, leo la Biblia todos los días y sigue pecando en lo mismo. El apóstol Pablo decía, el que robaba, no robe más. ¿Cómo va a seguir robando? Si usted es mentiroso, deje de mentir. Y pensamos que porque me levanto todos los días tempranos a orar, Dios tendrá que cambiarme. Juan lo decía, ser oidores, pero también hacedores. Jesús dijo, les voy a enseñar a quién se parece el que oye y hace, a una persona que construyó su casa sobre la roca. La mayoría de nosotros estamos fundados en arena, porque oímos y no hacemos. Nuestra vida no es exitosa. Vivimos frustrados siendo cristianos. Creemos que podemos manipular a Dios para que Dios haga lo que yo digo, en vez de hacer lo que Él manda. Creer que orar mucho le podemos exigir a Dios. Oro para que cambie a mi esposa. Primera de Pedro 3:7, por favor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? A veces Dios no nos escucha porque no hemos dado honor a la mujer como vaso más frágil. Dios no escucha cuando parecemos y no somos. Debemos ser cristianos. Noveno, la postergación propia y la ajena. Cuando dejamos para mañana lo que debemos hacer hoy. Es lo más sencillo. Lo difícil es hacer las cosas cuando debemos. Postergamos muchos problemas graves. Hay personas que han postergado violencia intrafamiliar durante años. Y si uno les pregunta qué están haciendo, estoy orando.
Con respecto a eso, uno no puede postergar esas cosas, hay que enfrentarlas ahora. Y no permitir el maltrato, el abuso. Hay que buscar a Dios y orar, y orar, y orar, y orar. ¿Qué es buscar a Dios? Cuando nos dicen, es que estoy buscando a Dios. Un misticismo. Buscar a Dios es buscar sus principios, sus verdades en la Biblia y aplicarlas a mi vida. Y cuando las aplicamos, nuestra vida se transforma. Nuestra vida es cambiada. Aunque no tenemos la posibilidad de cambiar el mundo o el entorno, todos tenemos la capacidad de buscar a Dios y su sabiduría. Dios dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala. Dios la dará abundantemente. Y enfrentar bíblicamente nuestra vida. Prepararnos y elegir una vida positiva, no una vida negativa. Ay, otra vez está lloviendo. Bien, es la naturaleza que Dios dotó. Qué rico que llueva. Qué mal que la gente se inunde. Pero es peor la sequía. Debemos disfrutar lo que Dios nos da. Una actitud positiva en la vida es esencial para tener un futuro exitoso y brillante. Y para eso hay que prepararse. La vida no va a cambiar si tú haces siempre lo mismo. El que hace lo mismo obtiene los mismos resultados. El que empieza a hacer cosas distintas para mejorar, comienza a tener mejores resultados. Lo segundo importante es que vamos a ver ahora principios que existen en la vida y que debemos enfrentar. El primer principio dice, hay quienes viven decepcionados por las irresponsabilidades que han tenido y quienes viven motivados por las responsabilidades que tenemos. Uno es pasado y me afecta el hoy. El otro es presente y afectará mi presente y mi futuro. Nos hemos equivocado todos. Hemos pecado todos. Hemos sido irresponsables todos. Pero no podemos tener autocompasión. Es que usted no sabe cómo me equivoqué yo. No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No sé si lo entendió, pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios a usted le deje de amar. Él le sigue amando. Siempre le va a amar. No tengamos autocompasión por las irresponsabilidades que hemos cometido en el pasado. Segundo principio, dice, la vida incluye errores del pasado que no podemos cambiar. Tenemos que aceptarlo. Ya metimos las patas, ya insultamos, ya maltratamos, ya mentimos, ya robamos, ya nos equivocamos. Eso no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar sabiamente el presente. Eso sí se puede hacer. No vivamos paralizados por los errores del pasado, vivamos desafiados por los aciertos del presente. ¿He tomado buenas decisiones hoy? Bien, sigamos adelante. Tercera verdad, la vida incluye eventos que no podemos predecir. ¿Quién conoce el futuro? Si no solo Dios. La vida incluye eventos que no podemos predecir, pero nos da la posibilidad de elegir nuestras acciones y reacciones frente a los eventos que viviremos. ¿Qué significa todo eso? Prepararnos para cuando nos ocurran todo lo por venir. Si alguno está soltero y quiere casarse, prepárese, porque es difícil estar casado. Amén.
Casados que no tienen hijos y están pensando en tenerlo, prepárense. Es muy difícil tener hijos. Si estaba casado y se divorció, prepárese. Es difícil. Es difícil. Nadie vive exitoso sacando a otras personas de su vida. Porque el éxito no depende de otras personas. Depende de ti. Tenemos que aprender a ser la persona que debemos ser. No espere que su esposo sea mejor. Usted sea bueno. El padre no tiene responsabilidad de tener hijos buenos. Tiene responsabilidad de ser buen padre. Nada más. Llegado el momento de la madurez y de la adultez, ellos decidirán qué hacen con su vida. Lamentablemente. Ellos decidirán. Pero usted, el propósito por el cual Dios nos ha traído es ser un buen padre y ser una buena madre en el caso de las mujeres. Nada más. Los hijos tendrán que decidir. Y en el caso de los hijos es ser buen hijo. Yo no puedo exigir tener un buen padre. Yo tengo que ser un buen hijo. Yo tengo que ser un buen hermano si tengo hermano. Yo tengo que ser un buen trabajador si mi compañero no trabaja. No podemos vivir la vida en forma reactiva, intimidados por lo malo que podría ocurrir en el futuro. Debemos vivir proactivamente, determinados a realizar lo bueno que somos capaces de hacer. Esa debe ser nuestra determinación. La cuarta verdad es que la vida incluye derrotas y es injusta. Pero es nuestro deber actuar en pos de la victoria y vivir en forma justa. Si alguien me ha tratado en forma injusta, yo debo ser justo con él. Eso es lo que dice la Biblia. No debemos pagar a nadie mal por mal. Hablando de la victoria, había un joven arrodillado orando solo en la iglesia y decía: Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Y el pastor decía: qué bueno escuchar a un joven así orar. Bueno, lo que el pastor ignoraba es que pololeaba con gloria y quería pololear con victoria ahora. No confundir esa victoria. No es una persona. Así que atento a los que oran. En la vida hay injusticias. Y al pasar por experiencias dolorosas, nosotros debemos salir mejor. Ser mejores que cuando entramos en esa experiencia dolorosa. No debemos vivir atemorizados por las penurias del pasado, por las derrotas, por los errores, sino vivir motivados por la recompensa que trae la victoria. No volver a acordarnos. Dios se olvida del pecado y los errores confesados. Eso es lo que dice la Biblia. Así que usted no le recuerde a Dios los pecados pasados. Si Dios dice: ¿de qué me estás hablando? Quinto principio es que la vida incluye tareas que no estamos preparados para realizar. Pero debemos prepararnos para saber actuar o buscar la ayuda adecuada. Saber cómo actuar. A veces no sabemos simplemente cómo actuar. Y es muy sabio, dice la Biblia, que hay que buscar el consejo de otros. Porque en el consejo de 2 o 3 podemos tomar mucho mejores decisiones. El fracasado vive decepcionado por los desafíos que cree que no puede alcanzar. No va a resultar. ¿Para qué intentarlo? Si no va a resultar. En cambio, el exitoso
tan pronto ve un desafío más grande, dice, hay que prepararse. Voy a buscar ayuda. ¿Quién me puede ayudar? La tercera parte es las determinaciones que tenemos que tomar. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y eso no es natural. No existe nadie que viva en forma natural de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos queremos hacer nuestra voluntad. Todos queremos hacer lo que bien nos parece. Todos queremos hacer lo que nos da la gana, no lo que Dios dice. Así que debemos tomar la determinación para ser exitosos de prepararnos sabiamente para vivir bíblicamente. Si hemos pecado, debemos salir de allí. ¿Cómo se sale del mundo de la mentira? Con la verdad. ¿Cómo se sale del mundo de la incorrección? Alguien que no acepta la corrección. Bueno, aceptando esa corrección, corrigiéndose. ¿Cómo se sale de las malas actitudes? Eligiendo las buenas actitudes. Y en esto hemos esperado toda la vida que la gente cambie y que sean mejores, cuando los que debemos cambiar somos nosotros. Y con respecto a las determinaciones, primero, la responsabilidad. Yo tengo que determinar esto. Esto es lo que quiero decir. Si usted quiere tener éxito en su vida, usted debe determinar lo siguiente: la responsabilidad de usar sus dones y talentos a partir de hoy, aunque el hacerlo me demande más sacrificio y más esfuerzo. ¿Usted quiere tener éxito? Bueno, entonces tiene que determinar usar sus dones y sus talentos. Esto demanda esfuerzo. Y no podemos ser exitosos si ignoramos nuestras capacidades. Hay gente que dice: yo no tengo ni un solo talento, no tengo ningún don, no tengo ni un brillo. Pero los especialistas dicen, lo he dicho otras veces, que tenemos aproximadamente, los seres más limitados tienen 500 habilidades. Imagínense, el ser humano más limitado, ese que dice a sí mismo no tengo ningún brillo, tiene mínimo 500 habilidades. Habilidades para ordenar, para el jardín, para cocinar, para los números, para la música, para orientarse, para sacar cálculos rápidamente, para hacer un chiste en forma instantánea, para ser vivaz, para hacer un letrero, para sacar una canción, para inventarla, para componerla, para ordenar las sillas, para barrer, para limpiar, para combinar los colores, cosa que no es lo mío. Pero no es posible que alguien diga que no tiene talentos, que no tiene habilidades. La Escritura nos dice que Dios reparte dones como Él quiere, a cada uno en particular. Particularmente Dios se tomó la molestia de entregarte el don que tú necesitas. Y es mi responsabilidad usar los dones. Hay una parábola de los talentos que dice que a uno dio 10, a otro dio 5 y a otro dio 1. Siempre se ha pensado que a uno le dio más, al otro le dio un poco menos y al otro le dio muy poco. Pero proporcionalmente a todos le exigía lo mismo. Así que si yo tengo pocos dones, esos pocos dones los tengo que usar. Y si mi hermano tiene una responsabilidad de tener muchos dones, él tendrá que dar cuenta de esos muchos dones. Yo con lo poco que podamos tener, tenemos que usarlos. Y si nuestra vida ha sido complicada, difícil, terrible, no tiene por qué seguir siéndolo.
Muchos se escudan en eso. Es que usted no sabe la infancia que yo tuve. A mí nunca me quisieron. A mí me abandonaron. No sé si ubican a una predicadora que se llama Joyce Meyer. Bueno, ella fue violada. Y Dios la confrontó para que saliera de su estado. Y Dios le tenía reservado un tremendo ministerio. Pero ella dejó de autocompadecerse porque no fue su culpa. Hemos sido ignorados. Se han burlado. Hemos sufrido. Todos. Por el colegio, por los compañeros, por los amigos, en el trabajo. Pero si nuestra vida ha sido terrible, no tenemos por qué seguir siendo así. Tercera determinación es con respecto a mi obediencia. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú mandes, aunque no siempre me agrade. He escuchado predicaciones donde dicen que Dios siempre nos va a pedir cosas que queremos hacer. Pregúntenle a Jesucristo si quería morir en la cruz. Tengo que dar pasos para salir del pecado. No se trata de un milagro. Hay esfuerzo en salir del pecado. También equivocadamente pensamos que si hemos cometido un pecado, si tenemos una adicción, solamente con orar y pasar aquí, que el pastor o algún hermano ore por nosotros y nos vamos a curar. Eso puede ser una ayuda. Pero yo tengo que determinar dejar el pecado. Si la pornografía en la internet es mi pecado, debo luchar con eso. Debo ver internet no estando solo. Si el alcoholismo es un problema, yo no debo juntarme con los que me alcoholizo siempre. Y si me alcoholizo solo, debo evitar estar solo. Debo planificar cómo salir del pecado y no quedarme ahí. Si el maltratar a las otras personas es mi problema, debo partir pidiendo perdón a las personas que hemos insultado, que hemos maltratado. Obedecer a Dios, no solamente en lo que nos agrada, sino lo que Él mande. La cuarta determinación es respecto a mi gratitud. Dice, Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú me des, aunque no siempre sea lo que yo tanto he anhelado. A veces Dios nos va a permitir vivir en un lugar que no es de nuestro agrado. Pero debemos estar dispuestos a agradecer a Dios, porque es lo que nos dio. Respecto al trabajo que tengo hace más de 11 años, unos 13 o 14 años antes, o sea, unos 2 o 3 años antes de entrar al trabajo, yo circulaba en mi vehículo, trabajo en LAN por si acaso, en el aeropuerto. Iba por fuera del aeropuerto y yo había estudiado cosas relacionadas con la aeronáutica. Y le pregunté a Dios si algún día iba a trabajar ahí. O definitivamente tenía que pensar en reinvertir mi vida en otra cosa, para no seguir perdiendo el tiempo, anhelando lo que Dios no me iba a dar. Pero Dios me respondió que sí iba a trabajar ahí. Aunque yo no busqué ese trabajo, me lo fueron a dejar a la casa. Porque Dios así lo determinó. Y le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo hasta ahora. Pero nuestra gratitud debe estar relacionada con todo lo que Dios nos ha dado. La familia que nos dio, los hermanos que nos dio, los vecinos que tenemos, los amigos que tenemos, el trabajo que tenemos. Nuestra gratitud debe estar enfocada en eso.
aunque no nos guste. Con respecto a mi sumisión, Señor, estoy dispuesto a someterme y a aceptar no tener lo que tú planificaste que yo no tenga. Aunque yo quisiera tenerlo. Dios a veces dice no. Y cuando Dios dice no, no nos resentimos ni nos amargamos. Simplemente aceptamos su voluntad. Hace unos 3 años atrás, 3 años y medio, les he comentado que mi esposa en el primer embarazo perdimos a nuestro primer hijo. Y en unas primeras semanas orábamos mucho porque queríamos que Dios hiciera un milagro. Pero con el pasar del tiempo Dios dijo no. Dios tiene poder. Dios podía salvarlo. Simplemente dijo no. Y no nos concentramos en la pérdida. Sabemos que en un futuro nos encontraremos con Él, aunque no lo conocemos, pero sabemos que nos encontraremos con Él. Y Dios tenía preparado 2 hijos para nosotros. Así es que también el apóstol Pablo le pidió a Dios 2 veces que le quitara el aguijón, algo que le molestaba, una enfermedad. Y Dios le dijo no. Con respecto a mi aceptación, estoy dispuesto a aceptar los sufrimientos que Dios permita que sufra, aunque yo no los crea necesarios. Hay muchas cosas que vamos a sufrir, que Dios las permite. No estoy hablando de los sufrimientos que son consecuencia de nuestro pecado o nuestras malas decisiones. Porque siempre que Dios permite el sufrimiento, es para sus hijos, es para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Se refiere a eso. No a mis malas decisiones, no a mi pecado, a lo que Dios permite. Con respecto a mi contentamiento, 7, Señor, estoy dispuesto a disfrutar lo que me das y renunciar a lo que tú has determinado quitarme, aunque no sea fácil. Dios, hay cosas que no nos va a permitir simplemente, porque Él sabe que pueden ser peor. Dios tiene el derecho de quitarnos cosas según su propio parecer. Él es Dios. Él es Dios, no nosotros. Él es Dios. Les puedo comentar que me rompí los ligamentos y los meniscos de ambas rodillas. Me encantaba jugar al fútbol, pero a Dios no le plació seguir con que tuviera rodillas sanas. Y en una primera instancia, sí, reconozco que me dolió mucho. Reconozco que estaba amargado, porque era una pasión que yo tenía, un anhelo que yo tenía. Pero después de que acepté, yo me contento con eso. Me encantaría jugar, pero no puedo. No amargado. Y no voy a vivir amargado por eso. Simplemente no lo tengo nomás. No puedo jugar. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios nos quitara la libertad, si Dios permitiera que fuéramos presos, después de un tiempo Dios nos permitiera ser el segundo al mando y llegaran las personas que nos hicieron daño, al igual que la historia de José, el segundo después de Faraón.
podríamos ver que Dios preparó todas las cosas. Todo lo que perdimos no fue porque me quisieron dañar, no fue porque yo fui necio y seguí jugando al fútbol, porque Dios tiene preparadas cosas mejores. ¿En qué dedicar el tiempo? ¿En qué ocuparlo? Dios transformó el mal en bien. Así que por lo tanto debemos tener contentamiento por las cosas que Dios nos ha quitado. Lo octavo es, con respecto a mi servicio, estoy dispuesto a servir a los demás aunque nadie lo haga conmigo. Esa debe ser nuestra determinación. Es que yo siempre tengo que limpiar. Es que yo siempre tengo que ordenar. No importa si los demás no lo hacen, hágalo usted. Sirva. Sirva en la casa, sirva en el trabajo, sirva en la iglesia, sirva a sus amigos. Noveno, con respecto a mi mayordomía, estoy dispuesto a preocuparme integralmente de mi vida, aunque otros no lo hagan. Dios nos ha dado cuerpo, alma, mente, espíritu, todo lo que nos permite administrar. Se refiere al deporte y se refiere a la salud, se refiere a comer saludable, a visitar al médico, no hacernos los locos. No quiero ir al médico porque quizás que me encuentre. Pero si usted ya lo tiene, se lo tiene que encontrar. Algo grave en Estados Unidos. Hay algunas familias, digamos que de sectas relacionadas con el cristianismo, que no llevaban a sus hijos al médico. Algunos murieron, otros se enfermaron gravemente. Y la Corte Suprema, después de varios juicios, declaró a esos padres que debían ser quitados los hijos que le quedaban. Irresponsabilidad respecto a los hijos. Irresponsabilidad respecto a nosotros. Si vemos a un cristiano fumando, pensamos que está pecando. Y nosotros nos zampamos así un sándwich, pero con Coca Light. Es lo mismo el daño que le hacemos a nuestro cuerpo. Debe haber responsabilidad en cuidarnos, en mantenernos sanos. Vivir saludablemente es de cristianos. Décimo, con respecto a mi actitud, estoy dispuesto a elegir ver la vida en forma positiva. Aunque me rodee el pesimismo, yo voy a ver la vida bien. Si hoy aquí yo me pongo lente oscuro, voy a ver todo oscuro. Porque yo decidí ver oscuro, ver todo negro, ver todo malo. Que el culto es muy largo, que el culto es muy corto, que hay muchas sillas, que hay pocas, que hace calor, que hace frío. Hay personas que solamente se dedican a ver lo negativo. Pero es una actitud que usted decidió tomar. Los lentes con lo que ve oscuro, sáqueselos. No vea todo negro. La vida no es gris. Y a pesar de los problemas y las dificultades, nosotros podemos encontrar alegría, podemos encontrar felicidad, podemos encontrar optimismo. Con respecto al propósito, Señor, estoy dispuesto a elegir la vida y vivir para tu gloria, aunque nadie más lo elija. Agradecemos a Dios por los logros alcanzados y vamos a hacer lo que es debido. No lo que queremos, lo que debemos. Lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. Si el éxito fuera fácil, todos seríamos exitosos. Nuestro compromiso es con Dios. Si el esposo o la esposa no quiere cambiar, usted tiene un compromiso con Dios de hacerlo bien, de buscar a Dios, de servir.
Nuestro compromiso no es tener una buena esposa, es ser un buen esposo. Nuestro compromiso no es tener buenos hijos, es ser buenos padres. Mi compromiso en el trabajo no es tener buenos jefes, es yo ser un buen empleado. Mi responsabilidad, mi compromiso. Damaris, por favor. Y la pregunta que les quiero hacer, si es que usted quiere vivir en forma exitosa, dígame, con un amén o con un sí. ¿Quiere vivir usted una vida exitosa? ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Jesucristo vivió la vida más exitosa que tengamos registro. En el huerto de Getsemaní le corrían lágrimas, gotas de sudor, que eran de sangre. Él estuvo dispuesto a pagar el precio más grande que se ha pagado en la historia. No es fácil, es muy difícil ser exitoso. Necesitamos dos cosas: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Necesitamos volver a temer a Dios y necesitamos comenzar a guardar sus mandamientos. Póngase de pie, por favor. En una actitud de oración, cierre sus ojos. Y ahora que Dios le ha confrontado a través de la palabra, respóndale a Dios si usted ha vivido una vida exitosa. No podemos tener éxito en algunas cosas y en otras no. No podemos venir a todas las reuniones y maltratar a nuestras esposas y a nuestros hijos en casa, porque eso es sin consecuencia. No podemos decir que amamos a Dios si con el dinero que tenemos hacemos lo que queremos. No seremos exitosos si no decidimos dejar de lado el pecado, que una y otra vez nos abofetea en la cara. Nuestras familias no tendrán éxito. Usted no tendrá éxito. Debemos volvernos a Dios, esforzarnos y guardar sus mandamientos. Acompáñeme a orar. Señor, en esta hora he exhortado tu palabra. Tú sabes qué tan profundo ha calado en nuestras vidas. Tú sabes exactamente cuáles son las áreas de nuestra vida en las cuales fracasamos continuamente. Te pido perdón, humildemente perdón, por no haber estado a la altura
simplemente un hijo tuyo. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por todas las veces que me he quejado, porque no he aceptado lo que tú me has dado y por todo lo que no he aceptado que tú me has quitado. Quiero ser un buen cristiano, un cristiano exitoso. Quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen hermano. Si mis hermanos no me llaman y no me saludan, yo les llamaré, yo les hablaré. Si nadie más decide servirte, yo te serviré. Te pido, Señor, que toques el corazón y que motives las intenciones para mejorar, para avanzar. Así como decía el filósofo alemán, muéstrame tu redención y ahí creeré en tu Redentor. Permite que nuestras vidas sean redimidas, que seamos diferentes, que luchemos, que nos capacitemos, que nos preparemos. La vida es maravillosa simplemente porque tú estás con nosotros. Mi éxito depende de mí simplemente porque tu poder y tus recursos siempre han estado disponibles y nosotros no los hemos tomado. Te pido, Señor, que toques a tus hijos, que los motives, que los ayudes, que aclares su mente, que puedas clavar esta palabra en sus corazones y que de aquí en adelante seamos cristianos exitosos.